Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en Siria, Ah, específicamente en el colapso repentino del régimen de Bashar al-Assad. sí. Después de 13 años de una brutal guerra civil, Ruta. tenemos informes de noticias Claro. y relatos de primera mano que capturan la magnitud de este cambio. Totalmente. Es un momento crucial en el Medio Oriente Sin duda. y apenas estamos comenzando a comprender las repercusiones. Sí. Desentrañaremos los actores clave, Por supuesto. la secuencia de eventos y lo que este cambio de poder podría significar para la región y el mundo. Exactamente. Comencemos con la caída de Damasco. La caída. Los informes describen un avance increíblemente rápido de la coalición rebelde, Sí. que culminó con la captura de la capital Sí. y la huida de al-Assad a Rusia en busca de asilo político. Lo que es particularmente sorprendente es el silencio que rodeó la partida de Al-Assad. Es verdad. Según el primer ministro sirio, ni siquiera se comunicó con su propio gobierno antes de huir. Esto apunta a un nivel de caos y fractura interna dentro del régimen que no habíamos anticipado. Es realmente como algo sacado de un thriller político. Totalmente. Y por supuesto la comunidad internacional está reaccionando. Claro. A su manera, Rusia, el antiguo aliado de al-Assad, Ajá. ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y le ha concedido asilo político, una medida bastante significativa. Conceder asilo a Al-Assad es una jugada estratégica por parte de Rusia. Interesante. Les permite mantener una línea de comunicación con él, lo que podría influir en su futuro papel y asegurar cierta influencia en el panorama político de Siria. Ya veo. La pregunta es, ¿qué tipo de papel jugará Al-Assad desde el exilio? Claro. ¿Seguirá siendo una figura destacada o se desvanecerá en la oscuridad? Mientras tanto, Estados Unidos ha actuado rápidamente, Sí. lanzando ataques aéreos contra objetivos de ISIS dentro de Siria. Ajá. Les preocupa que el grupo terrorista intente explotar el vacío de poder dejado por la salida de Assad. Esto subraya la amenaza persistente de ISIS. Y como un cambio de régimen, aunque potencialmente positivo en muchos aspectos, también puede crear oportunidades para que grupos como ISIS se reagrupen y resurjan. Es una situación compleja, Sí, sin soluciones fáciles. sin duda. Y si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, Israel ha tomado el control de una zona de amortiguamiento en los altos del Golán, citando preocupaciones de seguridad. Claro. ¿Qué nos dice esto sobre la postura de Israel ante este nuevo panorama? La acción de Israel refleja el nivel de incertidumbre y temor que rodea la situación. Entiendo. Claramente no están dispuestos a correr riesgos y están tomando medidas para asegurar sus propias fronteras. Ajá. Es una señal de que la caída del régimen de Al-Assad ha creado una onda expansiva de inestabilidad, Ya veo. que se extiende mucho más allá de las fronteras de Siria. Claro. Mucho más allá. Más allá. Sí. Interesante. Mucho más allá de las fronteras de Siria. Y mientras observamos estas respuestas internacionales, no podemos olvidar la reacción dentro de la propia Siria. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, un partidario clave del régimen de Assad, reconoció que este cambio impactará el llamado eje de resistencia contra Israel. Para entender completamente la declaración de Irán, debemos comprender qué es el eje de resistencia. Claro. Es una alianza geopolítica que incluye a Irán, Siria y grupos como Hezbollah en el Líbano, Ajá. unidos por su oposición a Israel y a la influencia occidental en la región. Interesante. La caída de Assad debilita significativamente este eje, lo que genera incertidumbre sobre su futuro y cómo Irán responderá a esta nueva realidad. Tiene sentido, es como si todas las piezas del tablero de ajedrez geopolítico se estuvieran moviendo a la vez. Exacto. Y cada jugador está tratando de anticipar el próximo movimiento. Totalmente. Pero en medio de todas las maniobras políticas y militares, no podemos perder de vista el costo humano de este conflicto de 13 años. Absolutamente más allá de las cifras de víctimas que son escalofriantes. Debemos considerar el trauma psicológico, el desplazamiento masivo de personas, la destrucción de la infraestructura y la fragmentación social que ha dejado esta guerra. Es terrible. Las cicatrices de este conflicto persistirán durante generaciones. Y ni siquiera con la caída del régimen terminan las historias de sufrimiento. Claro.
Los informes de los cascos blancos, la defensa civil siria, detallan sus esfuerzos por rescatar a detenidos de las celdas subterráneas ocultas. Sí. En la infame prisión de Sednaya es un recordatorio escalofriante de la brutalidad que marcó el gobierno de Al-Assad. La prisión de Sednaya se ha convertido en un símbolo del lado oscuro del régimen. Sin duda. El hecho de que los cascos blancos sigan encontrando detenidos incluso después del colapso del régimen nos dice mucho sobre la escala de la represión y los abusos sistemáticos que se llevaron a cabo allí. Es terrible. Es un capítulo sombrío que exige justicia y rendición de cuentas. Dejando a un lado el terrible legado de Al-Assad, ¿qué podemos decir sobre el futuro de Siria? ¿Qué tipo de país emergerá de las cenizas de este conflicto? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta desafortunadamente no es sencilla. Ya veo. Siria enfrenta un camino incierto plagado de desafíos. ¿Cómo cuáles? La reconstrucción de un país devastado por la guerra, la creación de un gobierno estable y legítimo, la reconciliación de una sociedad profundamente dividida y la atención a una crisis humanitaria de proporciones épicas. Y por supuesto está la cuestión de los diferentes grupos dentro de Siria. Claro. La coalición rebelde no es un bloque monolítico. No. Incluye facciones como el Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía, Ajá. y las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos. Sí. Sus intereses y objetivos divergentes podrían llevar a nuevos conflictos. Exactamente. Ya hemos visto tensiones entre estas facciones, particularmente en áreas como Manbij, donde las fuerzas turcas se han enfrentado con los combatientes kurdos. Ya veo. La lucha por el territorio, los recursos y el poder político entre estos grupos representa una seria amenaza para la estabilidad del país. Y no olvidemos el papel de las potencias externas. Por supuesto. Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, todos tienen sus propios intereses en la región. Claro. Y seguramente presionarán para obtener resultados que los favorezcan. Es como un juego de ajedrez geopolítico. Sí. Y Siria es el tablero. Efectivamente, cada uno de estos actores buscará maximizar su influencia en la nueva configuración de poder en Siria. Interesante. Rusia, a pesar de perder a su aliado principal en Al-Assad, seguirá buscando mantener su presencia estratégica en la región. Ajá. Estados Unidos intentará contener la influencia de Irán y prevenir el resurgimiento de ISIS. Claro. Irán buscará consolidar su presencia en Siria y fortalecer el llamado eje de resistencia. Ya veo. Y Turquía intentará asegurar su frontera sur y contener las aspiraciones kurdas. Es un panorama increíblemente complejo, con tantas fuerzas en juego, tantas agendas en conflicto. Sin duda. ¿Hay alguna esperanza de que Siria pueda encontrar la paz y la estabilidad en medio de todo esto? La esperanza siempre existe, pero el Claro. camino hacia la paz será largo y arduo. Requerirá un compromiso genuino de todas las partes involucradas, tanto dentro como fuera de Siria. Entiendo. Diálogo, negociación, concesiones y sobre todo la voluntad de anteponer el bienestar del pueblo sirio a los intereses particulares. Y hablando del pueblo sirio, ellos son quienes han soportado el peso de esta tragedia. Por supuesto. ¿Qué nos dicen los informes que tenemos sobre su situación actual? Los sirios han demostrado una resistencia asombrosa frente a la adversidad. Es verdad. A pesar de haber perdido tanto, aún mantienen la esperanza de un futuro mejor. Me alegra escuchar eso. Sin embargo, las necesidades humanitarias son inmensas, millones de personas desplazadas, falta de acceso a atención médica, escasez de alimentos y agua potable. Sí. Y la necesidad de reconstruir sus vidas desde cero. Es desgarrador pensar en todo lo que han pasado. Y lo que aún les queda por enfrentar su resiliencia es realmente admirable. Totalmente. Pero no pueden hacerlos. Bueno. Solos necesitan el apoyo de la comunidad internacional para reconstruir su país y sus vidas. Sin duda, la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de brindar asistencia humanitaria a gran escala, apoyar los esfuerzos de reconstrucción y promover un proceso de reconciliación nacional inclusivo que permita a los sirios determinar su propio futuro. Es una tarea monumental. Sí. Pero no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. El destino de Siria está en juego. Y con él, la estabilidad de toda la región es un momento crucial que exige nuestra atención y nuestro compromiso. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que Siria se convierta en un estado fallido, un refugio para el terrorismo o una fuente de inestabilidad regional. El mundo debe unirse para apoyar al pueblo sirio en su camino hacia la paz y la recuperación. Bueno, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda. Sí. Analizando la caída del régimen de Al-Assad, las reacciones internacionales y los desafíos monumentales que enfrenta Siria. Así es. Pero aún queda mucho por desentrañar.
Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta, muchas incógnitas sobre el futuro de Siria. Pero lo que sí sabemos es que el camino hacia adelante será complejo y estará lleno de obstáculos. Antes de concluir esta parte de nuestra inmersión, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Qué tipo de país emergerá de las cenizas de este conflicto? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Sin embargo, creo que podemos encontrar algunas pistas en la resistencia y la determinación del pueblo sirio. Ellos son la clave para la reconstrucción de su país y la construcción de un futuro mejor. Es una nota esperanzadora en medio de tanta incertidumbre, y con esa reflexión vamos a tomar un respiro antes de adentrarnos en la última parte de nuestra inmersión profunda. Los esperamos de vuelta para seguir explorando este capítulo crucial en la historia de Siria y el Medio Oriente. Retomamos nuestra inmersión profunda en los eventos que se desarrollan en Siria. Examinamos la caída del régimen de Al-Assad, el impacto internacional y los desafíos que enfrenta el pueblo sirio. Ahora nos centraremos en un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto: el futuro. Es fácil quedar atrapado en el torbellino de los acontecimientos actuales, pero comprender las posibilidades futuras es esencial, y para eso debemos analizar los factores que podrían moldear el camino de Siria. Exacto, mencionaste antes la fragmentación dentro de la propia Siria con diferentes facciones compitiendo por el poder. ¿Cómo ves que esto se desarrolla a largo plazo? La dinámica entre estas facciones será determinante si prevalece la cooperación y el diálogo. Existe la posibilidad de una transición hacia un gobierno más inclusivo y representativo, pero si las divisiones se profundizan y la violencia se intensifica, podríamos estar ante un escenario de guerra civil prolongada con consecuencias devastadoras para el pueblo sirio. Es un panorama preocupante y, por supuesto, no podemos ignorar el papel de las potencias extranjeras en este juego de poder. ¿Cómo crees que sus intereses afectarán la reconstrucción y el futuro de Siria? Las potencias externas como Rusia, Estados Unidos, Irán y Turquía tienen intereses estratégicos en Siria y es probable que busquen influir en el proceso de reconstrucción para asegurar que se ajuste a sus objetivos geopolíticos. Esto podría llevar a una competencia por recurso e influencia, lo que dificultaría la creación de un entorno estable y propicio para la paz. Es desalentador pensar que la reconstrucción de Siria podría convertirse en un campo de batalla para intereses externos en lugar de una oportunidad para la cooperación y la ayuda genuina. ¿Qué podemos esperar del papel de la ONU en este proceso? ¿Podrían ser un factor de equilibrio en esta situación? La ONU tiene un papel fundamental que desempeñar en la coordinación de la ayuda humanitaria, la mediación entre las diferentes facciones y la promoción de un proceso político inclusivo. Sin embargo, su efectividad dependerá del apoyo y la cooperación de los Estados miembros, especialmente de las potencias con mayor influencia en la región. Es decir, sin una voluntad política real de las potencias internacionales para colaborar y priorizar las necesidades del pueblo sirio, la ONU tendrá dificultades para lograr un impacto significativo. Precisamente la comunidad internacional debe actuar de manera coordinada y responsable para evitar que Siria se convierta en un estado fallido, una amenaza para la seguridad regional y un caldo de cultivo para el terrorismo. Y mientras hablamos de la reconstrucción y el futuro político, no podemos olvidar el inmenso costo humano de este conflicto. Millones de sirios han sido desplazados, miles han perdido la vida y la sociedad ha quedado profundamente dividida. ¿Cómo se pueden abordar estas heridas profundas y comenzar un proceso de reconciliación? La reconciliación es un proceso largo y complejo que requiere tiempo, paciencia y un compromiso genuino de todas las partes involucradas. Es fundamental abordar las causas profundas del conflicto, garantizar la justicia para las víctimas, promover el diálogo intercultural y crear espacios para la construcción de una memoria colectiva que reconozca el sufrimiento de todos los sirios. Mencionaste la justicia para las víctimas. ¿Cómo podemos asegurar que los responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto rindan cuentas por sus acciones? ¿Qué papel podrían jugar los tribunales internacionales en este proceso? Los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional pueden desempeñar un papel importante en la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más graves como los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, también es crucial fortalecer los mecanismos de justicia a nivel nacional para garantizar que todas las víctimas tengan acceso a la justicia y la reparación. Es decir, un enfoque multidimensional que combine la justicia internacional con la justicia nacional para abordar las atrocidades del pasado y sentar las bases para una paz duradera. Exactamente. Y además de la justicia formal, también es fundamental promover la justicia restaurativa que se centra en la reparación del daño causado a las víctimas y la reconstrucción del tejido social a través del diálogo y la reconciliación entre comunidades. Sin duda, la reconciliación es un proceso complejo que requiere un compromiso a largo plazo y la participación activa de toda la sociedad siria. Y para que la reconciliación sea posible, es esencial
crucial que se espera a las voces de todas las víctimas, que se reconozca su sufrimiento y que se les brinde el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. De acuerdo al final, la esperanza para Siria reside en la valentía, la resiliencia y la determinación de su pueblo, a pesar de las dificultades, han demostrado una y otra vez su capacidad para superar la adversidad y reconstruir sus vidas. Y como comunidad global tenemos la responsabilidad de apoyarlos en ese camino. No podemos permitir que Siria se convierta en una tragedia olvidada. Debemos recordar a las víctimas, aprender de las lecciones del pasado y trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico para Siria y para toda la región. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta conversación les haya brindado una mejor comprensión de la situación en Siria, los desafíos que enfrenta y las oportunidades para la paz y la reconstrucción. Recuerden, el futuro de Siria no está escrito en piedra. Las decisiones que tomemos hoy individual y colectivamente pueden marcar la diferencia. Informémonos, involucrémonos y actuemos con compasión para apoyar al pueblo sirio en su camino hacia la paz y la recuperación.